Sentir lo que ocurre en nuestra comunidad es el primer paso para la reflexión social y espiritual sobre la contingencia. El segundo paso es tomar acción y así juntos caminaremos creando vida en abundancia. Les invitamos a escuchar Pasos Pedregosos, conducido por Mauricio Silva Gutiérrez, educador social y bachiller en teología, para reflexionar sobre la contingencia social, cultural y espiritual de Curanilahue, a través de Radio Misterio 99.3 de la frecuencia modulada. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Con estas palabras que se encuentran en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, desde el verso 35 al 37, damos inicio al programa del día de hoy, Pasos Pedregosos, un espacio de reflexión sobre la contingencia social, cultural y espiritual de Curanilahue. Hemos llevado ya un par de semanas focalizando la reflexión respecto de lo que la pandemia, el COVID-19, ha ido generando en nuestras sociedades. No puede ser de otra manera, puesto que esta es una situación que está vigente, que está en pleno proceso y que por lo tanto ha ido afectando sin duda todo el tipo de dinámicas y de relaciones que nosotros estábamos acostumbrados a desarrollar. Por lo tanto, es algo que debemos seguir planteando, reflexionando y por supuesto aprendiendo también de esto. Como cada jueves también nosotros mencionamos y repetimos la información que el gobierno entrega cada mañana y que corresponde a las 21 horas del día anterior. Esto es correspondiente entonces a las 21 horas del día de ayer, 20 de mayo del 2020. Y esta información que se entrega cada mañana reportaba el día de hoy que había un total de contagiados de 53.617 y que el número de personas fallecidas asciende a 544 personas en el país. Sin duda que ha llamado la atención cómo el número de muertos ha aumentado durante estos últimos días. Sin embargo, también hay que decir que esto estaba previsto, se había ya previsto de que el número de muertos en algún momento iba a subir, es decir, cómo va subiendo esta curvatura y que en algún momento esta debe aplanarse y por lo tanto comenzar a descender. Eso es lo que con ansia nosotros esperamos y por lo tanto confiamos y creemos que se irán tomando las medidas apropiadas, escuchando a los especialistas, revisando el comportamiento de otras naciones. Por lo tanto, estamos en manos de nuestras autoridades que deben tomar las medidas correspondientes y más certeras posibles para el beneficio de nuestra sociedad. En Curanilahue se mantienen alrededor de 4 o 5 personas contagiadas, no más que eso. Sin embargo, también es importante hacer un llamado a ser solidarios y a ser responsables para dar a conocer los casos de contagiados. El día de ayer se subió una publicación pidiendo que por favor no dijeran que tal o cual persona estaba contagiada de un vecino conocido nuestro, de un local comercial, puesto que lo que él padecía no correspondía al coronavirus. El tema es que por ser un comerciante eso le trae, además de consecuencias familiares, además de vivir como toda esta reacción social que a veces no se comprende mucho,
ya que ninguna persona va a querer contagiarse y que por lo tanto si alguien se contagia, el llamado es a eso, a ser más solidario, más empático, comprender y no juzgar ni tampoco realizar acciones que vayan en desmedro de esas personas. Eso es el llamado que hacía también la familia de este señor, de este vecino que he mencionado, y que de alguna manera la gente estaba dando por hecho de que el hombre se había contagiado del COVID-19, sin embargo no era así y pedían que por favor fuesen más responsables y yo también agrego responsable y solidario con la información que se va entregando. Leía en la mañana un post de uno de mis profesores que tuve en el seminario teológico y que él es un gran pastor metodista y un profesional del área social que está en un constante trabajo en las comunidades. Me refiero a Benjamín Rodríguez, que tal vez alguien lo conozca o no, pero doy su nombre para dar crédito al post que él escribía, o la reflexión más bien, a partir también de la práctica y de la experiencia que él ha tenido en muchas situaciones en las que le ha tocado trabajar. Él decía lo siguiente: estamos viviendo un desastre, toda vez que podemos definir qué desastre es un evento que altera la vida de las personas. Esta alteración estará determinada no solamente por el desastre en sí, sino que está determinada por la magnitud de este desastre, por el alcance que este mismo tiene, por el tiempo en las personas y su entorno, por el tiempo en que este desastre va a afectar, agrego yo, en las personas y en el entorno. Por lo tanto, reflexionando en esta publicación, un desastre supera las capacidades de respuesta de la sociedad. De lo contrario, sería algo dentro de la normalidad, pero el desastre supera las capacidades de respuesta. Pone a prueba también estas capacidades de respuesta. Y un punto fundamental que creo yo que toda la sociedad chilena nos hemos dado cuenta de que un desastre, y particularmente este desastre, bueno, también los otros, desnuda el modelo de desarrollo de una sociedad al mostrar las condiciones en las cuales se desarrollaban y se desarrollan y se seguirán desarrollando si es que no se produce un cambio en este modelo, en la economía, en la psicología o el estado de salud mental de las personas. Deja en evidencia las desigualdades en educación, que hoy más que nunca este desastre en particular ha dejado mucho más evidente, puesto que si revisamos los colegios particulares, muchos de ellos están entregando el contenido, si bien no de manera normal, pero tienen garantizado tanto sus profesores como sus estudiantes el acceso a las redes, al internet. Por lo tanto, no se va a notar tanto. No digo que no vaya a tener un efecto, pero no se va a notar tanto el proceso educativo que corresponde a este año. Por lo tanto, las desigualdades de educación en este desastre que estamos viviendo es mucho más evidente, y aún se manifiesta también en la espiritualidad, en cómo se manifiesta, en cómo se desarrolla, y va también a dejar de manifiesto cuáles son las prioridades y el enfoque de cada una de nuestras espiritualidades. Por lo tanto, la respuesta al desastre, cualquiera sea este, debe demostrar desde el primer momento el tipo de gestión, o va a evidenciar el tipo de gestión y el modelo de gobierno en que se basa la sociedad que está enfrentando este tipo de desastre. Nosotros ya tenemos un poco de experiencia, diría yo, para enfrentar el desastre, lo que ya debiese hace mucho tiempo haber invitado a esta sociedad a revisar el modelo de estructura que hemos construido, al cual nosotros también vamos adhiriendo consciente o inconscientemente.
puesto que si pudiésemos contar, en la última década hemos enfrentado el terremoto del 2010, hemos enfrentado desde antes y de siempre erupción de volcanes, hemos enfrentado incendios forestales de gran magnitud, junto con ellos incendios de poblaciones y de lugares habitados por personas. Entonces tenemos una experiencia vasta ya en enfrentar o vivir situaciones de desastre como país. Pero es ahí donde debemos preguntarnos nosotros qué tan conscientes hemos sido de las evidencias de cómo nuestra sociedad es una sociedad tan desigual y cómo a partir de cómo hemos construido esta sociedad, la gestión, el modelo, las acciones del gobierno o de los gobiernos están presentes o dan evidencia de este tipo de sociedad que hemos construido. Y una de las cosas que se manifiesta es la ayuda humanitaria, pero también este modelo lo determina de alguna manera cómo va a ser, a pesar de que la ayuda humanitaria debe tener presente por lo menos 3 requisitos que se deben cumplir. Estar centrada en las personas que reciben la ayuda y no en aquel que ejecuta la ayuda o el donante o el gestor de la ayuda, sino más bien centrada en las personas que reciben la ayuda. La calidad de todos sus componentes y la gestión de ayuda debe ser lo más transparente posible. Entonces deben ser las personas el centro de trabajo, y al ser las personas el centro de trabajo se debe considerar la integralidad de cada una de ellas, es decir, sus condiciones físicas, mentales y espirituales. Y esta persona que yo mencionaba, este profesor que yo mencionaba, hacía las siguientes preguntas respecto y a propósito de las cajas de alimentos que van a ser entregadas y que se han mencionado un montón de veces y por muchos medios y que provienen de las ayudas del gobierno. ¿Para cuántas personas está pensada a propósito de ir midiendo la dimensión de la catástrofe? ¿Por cuánto tiempo está pensada esa caja? ¿Existirán otras ayudas posteriores o es la única a modo de mostrar que se va haciendo algo por la gente que necesita? Considera estas cajitas las situaciones de salud, la situación de edad, las condiciones de quienes la están recibiendo. ¿Cuál es el mecanismo de selección para los sectores de esta ayuda? Es decir, las comunas, los barrios, los sectores, las familias, su fuente laboral, el actual ingreso económico de estas familias. Lo que nos hace pensar en cuál es el enfoque que nosotros también le vamos poniendo a la ayuda comunitaria, es decir, nosotros, las iglesias, la sociedad, aparte entendiendo de que es responsabilidad del Estado, en primer lugar, de garantizar el bienestar de todos sus ciudadanos, pero también esto mismo que hemos reflexionado debe hacernos pensar a nosotros. ¿Cuál es el enfoque que le vamos a ir poniendo a nuestras ayudas, a las ayudas que nosotros vamos a ir levantando, ya sea dentro de las iglesias o ya sea desde otros sectores de la sociedad? Y muchas veces uno se da cuenta que hay un enfoque equivocado a veces. Y que sin duda uno no profundiza mucho en eso porque finalmente se ve que se está entregando por lo menos una ayuda. Pero la invitación también es a pensar, a reflexionar cuál es el enfoque que le vamos a ir dando a esto. Muchas veces cuando se hace ayuda desde las iglesias, estoy pensando en esta zona que conozco un poco más, estoy hablando en términos muy generales, se busca la captación, el ganarse un alma, como se dice en términos cristianos, más allá de que es una ayuda necesaria y que independientemente de que si esa alma, entre comillas, se gana o no, lo que interesa es que esa persona pueda satisfacer una necesidad.
por un lado. Por otro lado, vemos a veces desde sectores políticos que toda ayuda gestionada obedece más bien a la captación de votos, pensando un poco también en que muchas veces se aproximan y estamos en constantes procesos de elecciones nosotros. ¿Cuál entonces, también debemos preguntarnos, es la mirada que tenemos frente al reclamo urgente de que muchas comunidades hacen al respecto y que obedece a lo que están viviendo muchas vidas en donde evidentemente se está pasando hambre? ¿Por qué digo esto? Porque en televisión también hemos visto como mucha gente ya ha comenzado a levantar barricadas, han vencido el miedo al COVID-19, han quebrantado medidas de seguridad, porque pareciera que el hambre es mucho más terrible que la misma enfermedad. Porque la gente es capaz de vencer el miedo al COVID-19, pero no es capaz de vencer el miedo frente a la necesidad y al hambre. Entonces eso es un golpe profundo a esta sociedad que cree que es una sociedad que está en pleno desarrollo y que se siente en una posición mucho mejor que sus vecinos, países vecinos, mucho mejor que otros países, pero que sin embargo la realidad no es tan así. Entonces aparecen también, ya sea por desconocimiento o porque comenzamos nosotros a medir al otro por la experiencia de vida que ha tenido, sin considerar que las condiciones, las características personales y de entorno son muy distintas a las otras personas. Y ahí se nos olvida el discurso que constantemente hemos dicho, que Dios nos ha creado de manera particular, independiente, especial, y por lo tanto poseemos características distintas y por lo tanto también vamos a poseer una capacidad de respuesta distinta frente a las diversas situaciones que debemos enfrentar en la vida. Veía yo, por ejemplo, a propósito de esta gente que levantaba un reclamo, cómo muchos se mofaban, muchos se reían, cristianos, haciendo la comparación entre la gente que evidentemente en la imagen aparecía con un exceso de peso, y por lo mismo decían que cómo era posible que esta gente o esa otra manifestara hambre cuando su condición física no lo evidenciaba tan real, y al lado ponía una imagen de unos niños bastante disminuidos físicamente, para no decir, porque no era raquitismo, sino que estaban flacos, y ponían personas y decía, esta gente de Venezuela que dice tener hambre, esta sí tiene hambre de verdad. Entonces, necesariamente e inmediatamente ahí hay un discurso político detrás, aunque no lo quieran asumir, hay un discurso político detrás, al poner estos dos países en comparación, sin duda. Y a pesar de que la gente, algunos cristianos toman estas imágenes para darle otro enfoque, se olvidan de que detrás de esa imagen, con los nombres que se ponen de los países que se proyectan ahí, hay un discurso potente político y algo quieren transmitir, y que no es el momento que lo vamos a discutir en esta ocasión, sino más bien que esta mofa, esta risa que genera, queriendo decir de que estas personas no tienen hambre, sino que es un mal uso político de la situación. Sin embargo, yo me adhiero un poco a lo que decía una persona en un comentario, Felipe Regada se llama él, desconozco su procedencia, pero me parecía muy asertivo lo que él planteaba en la red. Decía, parte de lo que yo traje, decía, es por ello que sé de cerca, dando a entender que él se crió en un contexto humilde, qué es la obesidad y que no es gula, decía él a propósito de las personas que aparecían en la foto. No es McDonald's ni sushi, es de papa, de pan pelado y arroz, decía él. Es de agua con harina tostada. Esa es la
reflexión que él lograba hacer para criticar a aquellos que estaban diciendo hoy se están pidiendo, reclamando por hambre y están obesos, qué sé yo. Él decía, no, esa obesidad no es gula, no es capricho, no es porque ociosamente se ponen a comer, sino que es por el tipo de alimentación crítica que también se le hacía a las cajas de comida que se entregaban, que priorizaban más las calorías que la nutrición, los nutrientes, digo. Tu cuarentena, le decía él a aquellos que hacían el reclamo, te tiene con depre, porque no puedes ir al mall a endeudarte. La cuarentena de ella la tiene mal porque no puede comprar harina ni pagar gastos básicos. Tú, cuando tienes depre, vas al psicólogo o al psiquiatra, pagando una consulta cara y particular, obvio. La gente de la que te burlas solo puede enojarse. La única salida en el fondo que tiene esta gente para sus males es enojarse, y a veces ese enojo desatar una violencia incluso al interior de su familia. Entonces, la invitación es que podamos nosotros pensar antes de poder hacer una crítica tan malintencionada. Pensar antes de hacer una crítica y sumarnos a comentarios que otros dicen. Si no tenemos la certeza, si no hemos sido capaces de caminar por las calles, de conocer realidades distintas a las nuestras, de darnos cuenta de que al lado nuestro sí hay gente que la está pasando mal, sí hay gente que ya va por su segundo y ya está por su tercer mes sin recibir ni un peso, porque muchas de las empresas desde el primer día comenzaron a despedir a su gente y sin mayor resguardo ni seguridad, porque así la legislación lo permite. Entonces, la invitación a que si no aprendemos a ser más solidarios en acción, en palabras, en empatía con los demás, entonces desde esta crisis no estamos aprendiendo nada. Vamos a escuchar un tema musical que se llama Sal, de Alex Sampedro. Tengo una Biblia que nos habla, un crucifijo que nos salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes. Tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el coco ya no baila, pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta en la atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y
tengo plata, pero el cojo ya no baila. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. 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 Siempre que enfrentamos una crisis se dice que el país se divide, se polariza. Sin duda nosotros ya, como dije anteriormente, tenemos mucha experiencia. Terremotos, volcanes en erupción, maremotos, deslizamiento de tierras, desbordes de ríos cuando en los inviernos que hemos enfrentado también, ¿por qué no decir? El estallido social también fue una crisis potente que dejó en evidencia también esta gran división que se genera al interior del país, y el COVID-19 no es la excepción. Sin duda, esta división muchas veces se evidencia más desde los sectores políticos, porque cada mirada política también, no lo debemos desconocer así, propone una mirada de sociedad, una forma de estructura de sociedad, por lo menos en sus principios o en sus bases. Sin embargo, por el agotamiento que tiene la ciudadanía, las personas, por la desconfianza a las instituciones formales, si se pueden decir, estas miradas políticas hoy por hoy no aportan, porque finalmente la gente va cuestionando cuál es la intención que se tiene al momento de plantear puntos de vista. Sin duda que en la modalidad de gobierno que nosotros tenemos y de sociedad, la política siempre se va a dividir en oficialismo y en oposición. Pero cada una de ellas debiese tener presente de que hoy es tiempo de construir. No digo con esto de que hoy oposición nunca más critique, sino más bien critique y aporte. Porque hay que revisar muchas medidas, hay que cuestionarlas muchas veces cuando esas medidas no son las mejores y que se podrían hacer mucho mejor, pero también tenemos que aportar para construir. Pero además, estas crisis, estas catástrofes que enfrentamos dejan de manifiesto las realidades sociales que vive nuestro país. Más que querer dividir, diría yo, deja en evidencia que existen realidades que no se pueden negar y quedan expuestas, desnudas, en cada una de las situaciones que vamos observando. Pobreza, desigualdad, injusticia, violencia, entre muchas otras. Frente a esa realidad, no puede el Estado desentenderse. El Estado tiene la obligación de velar por el bienestar de cada una de las personas que conforman esta nación. Por lo tanto, su responsabilidad, o es el responsable principal que debe actuar frente a lo que el país está viviendo. No es un favor, no es buena gestión, no podemos decir, ¡ay, qué gran gestión hizo! No, es responsabilidad, y para eso cada gobernante decide voluntariamente, propone un proyecto y un modelo a desarrollar voluntariamente, nadie se lo exige. Se supone que cada gobernante también lo hace por vocación y quiere lo mejor para el país. Por lo tanto, nunca debe sentirse o considerarse como un favor que los gobernantes, nuestros gobernantes, están haciendo hacia el país, sino que más bien es su obligación
que se impuso voluntariamente toda vez que como candidato se ofrece a liderar, propone un proyecto, entre otras cosas. Frente entonces a la realidad que estamos viviendo, el Estado no puede desentenderse. Por lo tanto, se deben desplegar, o el Estado debe desplegar medidas, todas las medidas posibles para enfrentar el desastre que se vive hoy por hoy frente al COVID-19. Luego que se ha visto que el Estado ha hecho lo posible, ha hecho lo imposible, ha generado todos los esfuerzos habidos y por haber, y aún el desastre supera lo realizado por el Estado, entonces también la sociedad debe reaccionar para ayudar. Pero esto no debe ser al revés. No debe ser que la sociedad despierte primero. No puede ser que la sociedad comience a generar campañas de ayuda primero antes que el Estado. Debe ser el Estado el que lidere todo esto, y la sociedad, con todas sus instituciones y sus organizaciones formales e informales, también se pondrán al servicio de el beneficio y el salir adelante frente a una crisis como la que estamos viviendo. No puede ser al revés, es el Estado y luego la sociedad la que debe también cooperar para que solidariamente nosotros podamos enfrentar, salir victoriosos de la situación que estamos viviendo. Y entre la sociedad también es la Iglesia la que debe manifestarse. Yo tengo conocimiento que en muchas comunas ha habido un despliegue importante de las instituciones religiosas. Las iglesias se han ido transformando en albergues, en centros de acopio, albergues para ancianos, albergues para extranjeros. Bueno, siempre la iglesia ha dispuesto de sus espacios para esto, pero hoy en medio de esta pandemia ha sido mucho más notorio en algunos sectores, en algunas comunas. Han desplegado campañas de protección hacia la infancia, hacia las mujeres violentadas, han ido desplegando campañas, materiales, entrega de víveres, entre muchas otras cosas. Pero también hay que decirlo, no es una característica de la mayoría de las iglesias, eso yo tengo que decirlo, sino más bien es un sector minoritario el que está desplegando ese accionar. Vuelvo otra vez a pensar en lo que planteábamos inicialmente. Todo esto debe ser pensado en la persona, en quien va a recibir la ayuda, en su bienestar, en suplir aquellas necesidades que va enfrentando, y no bajo otras intenciones y otros objetivos. Entonces, esto obedece, por un lado, al enfoque que la iglesia tiene. La preocupación, a veces se prioriza el alma que salvar, entre comillas pongo eso, interés en un bienestar solo espiritual, olvidándose de la integralidad de la persona, donde diríamos que la guatita también es parte de esa integralidad. Por lo tanto, el llamado es a cuál es el enfoque que vamos a ir dándole a todas las acciones que como iglesia vamos a ir desarrollando en medio de la pandemia. Debemos movilizarnos. Decía yo días atrás que debemos ir dando pasos desde el culto online, desde la oración online, desde el concierto online a la ayuda concreta en medio de esta sociedad donde la gente ya está perdiendo el miedo a la enfermedad y se va apoderando de sí algo más terrible, que es el hambre, la desesperación por suplir la necesidad de sus hijos, suplir el pago de un arriendo, el pago de un servicio. Y ahí nosotros tenemos que ser más empáticos en vez de comenzar a levantar juicios que muchas veces no aportan, sino finalmente no producen bienestar en las personas, sino más bien ayuda a generar como esta diferencia, esta división en medio de nuestra sociedad.
En Curanilahue también hay iglesias, o mejor dicho, la iglesia debe comenzar a movilizarse hacia otras áreas de las personas y no solo quienes forman parte de la comunidad de fe, es decir, preocuparnos más allá del estado espiritual de la persona. Si bien es una preocupación grande la espiritualidad de las personas, la emocionalidad de las personas, pero también debemos ampliar el trabajo que hacemos. Nosotros tenemos un montón de iglesias en Curanilahue y por lo tanto debiésemos también asumir un protagonismo mucho más evidente, unirnos y desarrollar actividades mucho más potentes y concretas hacia las necesidades que nuestra propia comuna va viviendo. Pero han habido acciones de personas naturales, desde un enfoque cristiano, como entrega de mascarillas, entrega de alimentos, entrega de kits de higiene. Para el fin de semana, una iglesia en el cerro, en compañía con un personaje, digámoslo, político, también están organizando ollas comunes, es decir, estas alianzas que se construyen y que buscan el beneficio de las personas con necesidad más que el beneficio propio. Por ejemplo, en esta alianza político y evangélico, por decirlo por darle un nombre, aunque ellos no se han identificado así, pero yo le doy ese nombre. Esta alianza lo que busca es el beneficio finalmente de las personas que tienen la necesidad. No el beneficio político, no el beneficio de la iglesia, sino de las personas, cualquiera ésta sea. Pero lo que interesa es su necesidad. Vuelvo a retomar este ejemplo particular, en donde un líder político decide hacerlo, busca apoyo en la comunidad, mucha gente se levanta con buena disposición e intención y coopera, y una iglesia que tiene los espacios físicos, y eso a mí me consta, como muchas otras iglesias tienen muchos espacios físicos, los disponen. Eso para mí es un mover cristiano, eso para mí es un impulso de valores que identifican mucho más el cristianismo que cualquier otra cosa. Días atrás, y esto no es para vanagloriar, sino para desafiar, yo con mi familia también levantamos una pequeña campaña donde la gente está dispuesta también a cooperar y lo que hace uno es solo canalizar esa motivación y buscar las personas que realmente están necesitando y como iglesia hacemos una obra en conjunto en beneficio de familias, en donde hay hombres, mujeres, pero también hay niños que no la están pasando bien. Esa es una realidad que se vive aquí en Curanilahue y yo invito también y los desafío a empatizar, a ver más allá de lo que nuestro perímetro nos permite ver, salir, movilizarnos, obviamente con todas las medidas que se requieren, pero sí o sí hay que hacerlo. Han habido acciones de personas, como digo, naturales, han habido acciones de algunas iglesias, han habido acciones de organizaciones formales e informales, se han organizado grupos de manera espontánea y no necesariamente teniendo un organigrama. ¿Por qué? Porque debemos, y este es un llamado que debemos hacer, debemos seguir sumando esfuerzo, debemos seguir asumiendo un compromiso, entendiendo que si bien la responsabilidad número uno es del Estado, o principal es del Estado, sin embargo, sabemos que no siempre este Estado, no lo estoy diciendo en este gobierno nomás, sino que en muchos otros, no siempre el Estado o el gobierno actúa de acuerdo a su responsabilidad. Entonces, mientras tanto, poniendo en evidencia también eso, nosotros debemos seguir solidarizando, ayudando a todos nuestros vecinos y vecinas que la están pasando mal, sean parte de nuestras iglesias o no, si es que la ayuda viene de la iglesia o la sociedad en general, la comuna en general, también puede ir organizándose, movilizándose, porque tenemos que salir juntos de esta situación. Vamos a escuchar un tema musical, ¿Quién irá?, de Marcos Vidal.
la historia de Noé. Si son los tiempos de Sodoma y Gomorra otra vez. ¿Quién será el nuevo Jeremías esta vez? El que se ponga en la brecha y defienda al pueblo con su piel. ¿Quién querrá hablar a un pueblo que no quiere oír? ¿Quién querrá perder la vida en una empresa así? ¿Quién querrá ser rechazado una y otra vez por oídos sordos que no quieren entender? ¿Quién volverá a decirles que todo lo que reluce no es metal? Que llega un momento en que todo tiene un final. Oh, ¿quién volverá a contarles que su felicidad no es real? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Cómo hablar de nueva vida en Jesús cuando están llenos de vida, de fuerza y de salud? Oh, ¿cómo hablar del Evangelio y de la salvación cuando no entienden el lenguaje y lo rechazan como religión? ¿Quién querrá hablar a un pueblo que no quiere oír? ¿Quién querrá perder la vida en una empresa así? ¿Quién querrá ser rechazado una y otra vez por oídos sordos que no quieren entender? ¿Quién volverá a decirles que todo lo que reluce no es metal? Que llega un momento en que todo tiene un final. Oh, ¿quién volverá a contarles que su felicidad no es real? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Oh, ¿quién volverá a decirles que todo lo que reluce no es metal? Que llega un momento en que todo tiene un final. ¿Quién volverá a contarles que su felicidad no es real? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Oh, ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Oh, ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? La lectura con la que comenzábamos nuestro programa y que se encontraba en el Evangelio de Mateo capítulo 25, quisiera darle lectura nuevamente y ampliarla un poquito más. Dice: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. La praxis como acción y como relación tiende a la realización integral, que es la felicidad plena, el gozo y la alegría que son frutos de la satisfacción, dice Enrique Dussel en su libro
ética de la comunidad o ética comunitaria. En la comunidad cristiana, entonces, nosotros vemos en la comunidad cristiana primitiva que dice lo siguiente: cada uno recibía según la necesidad. Entonces, debemos decir que la praxis cristiana estaba delimitada por la necesidad, y que esta necesidad que se visibilizaba y que movilizaba a la iglesia podríamos decir, en otras palabras, que la necesidad invitaba a la iglesia a movilizarse para suplirla. Por eso dice arriba: tuve hambre y me diste de comer. Esta hambre también debemos reconocerlo que es un hambre histórica y estructural. Es decir, la falta de alimentos no es consecuencia de una sola persona, sino de un sistema que acapara, y la falta genera, estas personas que acaparan genera la falta de alimento, o va en desmedro de otros que deben vivir con lo justo y a veces menos que lo justo. Que existen leyes que afianzan o justifican esta desigualdad, produciendo también salarios de hambre, y eso es algo que hace rato se viene diciendo y que no solamente lo ha evidenciado esta crisis presente. Debemos, si nosotros pensamos la lectura del Evangelio, debemos reconocer que Jesús vive volcado hacia aquellos que ve necesitados de ayuda. Y eso no podemos ponerlo en duda, porque no solamente lo manifiesta esta lectura del Evangelio, sino los Evangelios en general. Es incapaz Jesús de pasar de largo frente a la necesidad. Ningún sufrimiento le es ajeno. Se identifica con los más pequeños y desvalidos, de acuerdo al relato que hemos leído, y hace por ellos todo lo que puede o está a su alcance. Para él, la compasión es lo primero. El único modo de parecernos a Dios es, como lo dice Jesús también: sed compasivo como vuestro Padre es compasivo. No nos debería extrañar entonces que esta imagen de juicio final que nos plantea el Evangelio de Mateo capítulo 25, que Jesús presente la compasión como el criterio último y decisivo que juzgará nuestras vidas y nuestra identificación con Él. Es decir, este criterio va a determinar quiénes hicieron la voluntad de Dios y quiénes no. ¿Cómo nos va a sorprender que se presente identificado con todos los pobres y desgraciados de la historia? Según el relato de Mateo, todas las naciones comparecen ante el Hijo del Hombre, es decir, ante Jesús el compasivo. No se hace diferencia entre el pueblo elegido y los pueblos paganos. Nada se dice de las diferentes religiones en este relato, y les invito a que lo lea una y otra vez. Se habla de algo muy humano y que todos entienden. ¿Qué hemos hecho con los que han vivido sufriendo junto a nosotros? Mateo no se detiene propiamente a describir los detalles de un juicio. Lo que destaca es un doble diálogo que arroja luz respecto de nuestro presente y nos abre los ojos para ver que en definitiva hay dos maneras de reaccionar ante los que sufren. Nos compadecemos y les ayudamos, o nos desentendemos y los abandonamos. El que habla es un juez que está identificado con los pobres y necesitados, de acuerdo al relato que hemos estado leyendo. Cada vez les dice que ayudasteis a uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hiciste. Quienes se han acercado a ayudar a un necesitado, entonces se han acercado a él. Porque, y por eso digo, han de estar juntos a él en el reino, por lo que
Jesús les dice, venid benditos de mi Padre. Luego se dirige a quienes han vivido sin compasión, el otro grupo. Cada vez que no ayudasteis a uno de estos pequeños, lo dejasteis lo dejaste de hacer, conmigo lo dejaste de hacer. Quienes se han apartado de los que sufren, se han apartado de Jesús. Por tanto, es lógico entonces que aparezcan estas palabras hacia aquellos quienes no lo han hecho. Apartados de mí, seguid vuestro camino. Nuestra vida se está jugando ahora mismo. Diría yo, no hay que esperar ningún juicio, porque ahora o nos estamos acercando o nos estamos alejando a los que sufren. Y cuando nos acercamos y nos alejamos de los que sufren, lo estamos haciendo a Cristo. O nos acercamos o nos alejamos de Jesús. Ahora estamos decidiendo en definitiva nuestra vida. El relato de Mateo en realidad es una descripción grandiosa del veredicto final de la historia humana. No es fácil reconstruir el relato original de Jesús, pero la escena nos permite captar la revolución que ha introducido en la orientación humana. Allí están gentes de todas las razas y pueblos, de todas las culturas y religiones, y se va a escuchar la última palabra que lo esclarecerá todo. Irán emergiendo dos grupos en toda aquella muchedumbre. Unos son llamados a recibir la bendición de Dios, los que se han acercado con compasión, que es el término central de este relato, con compasión a los necesitados. Otros son invitados a apartarse, pues han vivido de manera indiferente al sufrimiento de los demás. Lo que va a decidir la suerte final, entonces, fíjese bien, no es la religión en la que uno ha vivido ni la fe que ha confesado durante su vida. Lo decisivo es vivir con compasión, ayudando a quien sufre y necesita nuestra ayuda. Lo que se hace, a gentes hambrientas, inmigrantes indefensos, enfermos, desvalidos, encarcelados, olvidados por todos, se le está haciendo al mismo Dios encarnado en Jesús. Hoy por hoy, muchas de esas situaciones descritas se han visto evidenciadas en nuestra sociedad, ya que los hambrientos están apareciendo, manifestándose, pidiendo. Por otro lado, los inmigrantes muchas veces suplicando por compasión, por alguna ayuda para volver a sus países o para superar lo que están viviendo acá en nuestro país. Lo hemos visto cada una de estas escenas que menciona el Evangelio de Mateo en este caso. Cada una de las escenas las hemos visto graficadas en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Por lo tanto, debemos reconocer que es una oportunidad también esto que estamos viviendo de poner en práctica el Evangelio de Jesús. Imaginemos ese gran tribunal en el cual se nos está preguntando si dimos de comer, si dimos de beber, si vestimos, si actuamos con compasión. En la escena evangélica no se pronuncia grandes palabras como justicia, solidaridad o democracia, que son conceptos que podríamos profundizar, sino que lo que se resalta en este pasaje, no digo yo que esos otros conceptos no sean importantes y necesarios, lo que se resalta es la ayuda real a los que sufren. Jesús habla de comida, de ropa, algo de beber, un techo para guarecerse, algo en donde el amor se demuestra de manera gráfica. A Jesús le resulta un lenguaje demasiado abstracto, tal pareciera
hablar del amor. Él no lo lleva tan constantemente en su discurso. De hecho, al parecer no lo usó prácticamente nunca. Aquí se habla de cosas tan concretas como el dar de comer, vestir, hospedar, visitar, acudir. Entonces, al atardecer de nuestra vida, si podemos decirlo así, no se nos examinará cuánto sabemos del concepto amor. No, sino que más bien se nos preguntará qué hemos hecho en concreto ante las personas que necesitaban nuestra ayuda. Ese es el grito de Jesús a toda la humanidad, ocupado de los que sufren, cuidad a los pequeños. En ninguna parte se construirá la vida tal como la quiere Dios si no es liberando a la gente del sufrimiento. Ninguna religión será bendecida por Él si no genera compasión hacia los más pequeños, hacia los últimos. ¿Y qué mejor escenario que ponerlo en práctica hoy que vivimos una pandemia, que vivimos una situación tan crítica como la que nos ha tocado enfrentar? Por lo tanto, es muy pertinente la invitación constante que Jesús nos está haciendo. Creo que la compasión será la herramienta fundamental para superar esta crisis, para mirarla desde la distancia posteriormente y decir qué hemos sido capaces de hacer. Si no aprendemos que la compasión es lo fundamental en la construcción de sociedades más justas y equitativas, entonces esta crisis no nos ha enseñado nada. Ahora bien, es importante volver a repetir que debemos procurar el llevar el Evangelio de manera práctica a todos los rincones, aquí donde Dios nos ha puesto, en nuestra ciudad. De manera tal que muchos que hoy están sufriendo, que hoy reclaman, no seamos nosotros los que emitamos juicio y digamos que es una mentira, que es un abuso, sino que más bien procuremos hacer el bien. Sin duda que el Estado debe ser el garante, sin duda que el Estado debe ser el principal agente que busque el bienestar de las personas, pero entendemos y sabemos, más que entender, sabemos que no necesariamente los últimos gobiernos han estado a favor, ya hace mucho rato, a favor de los más necesitados, sino más bien procurando y defendiendo el bolsillo, el bienestar de los grandes poderes económicos de nuestra nación. Ya habrá tiempo, o a la vez también puede ser, de exponer todas estas demandas y hacerlas públicas para buscar la construcción de una sociedad más justa. Pero hoy por hoy, la preocupación principal debe también ser el bienestar de quienes viven a nuestro alrededor. Hombres, mujeres, niños. Gente que por su situación, por su condición, por donde le ha tocado vivir más que elegir, hoy viven en una situación de desmedro en relación a nosotros. Nunca uno es tan pobre que no sea capaz de poder ayudar en algo a otros y a otras. Así que esa es la invitación, y que esta reflexión nos ayude también a ser mucho más compasivos, no solamente en esta crisis, sino en el día a día, en la construcción de esta sociedad que todos anhelamos que sea mucho más justa y solidaria. Que Dios les bendiga. Esto ha sido Pasos Pedregosos, un espacio de reflexión sobre la contingencia social, cultural y espiritual de Curanilahue, conducido por Mauricio Silva Gutiérrez.